hemos podido tomar contacto con Ángel Horna, vicepresidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Con él quisiéramos analizar esta misiva publicada ayer y difundida a través de redes sociales por parte de dos de los representantes del Poder Judicial, presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y también por el presidente del Consejo de la Judicatura, el señor Fausto Murillo. Ángel, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y bienvenido a Visionarias. Muchísimas gracias, Janet. A usted gracias por la invitación. Aquí dispuesto precisamente a dar opiniones que les interesa en estos momentos conocer a los ecuatorianos. Quisiera puntualmente ir rápidamente sobre algunas cuestiones. ¿Qué le parece a usted este llamado que hizo el presidente de la República a los principales representantes de la función judicial? Porque en esa reunión estuvieron la fiscal Diana Salazar, estuvo Iván Saquicela de la Corte Nacional de Justicia y Fausto Murillo del Consejo de la Judicatura, además de otros representantes del alto gobierno. ¿Qué opinión le merece esta reunión? A mí me causa mucha admiración y preocupación esta reunión, ya que no estuvo ahí presente la Corte Constitucional. En esta reunión lo que se saca es un manifiesto, un comunicado dirigido a la Corte Constitucional, a quien no estuvo presente en la reunión. Y a mí me parece o considero de que esa es una tomadura de pelo, es buscar a otros los culpables frente a los problemas acuciantes que tiene el pueblo ecuatoriano respecto a la inseguridad, a la corrupción de los jueces. ¿A qué me refiero? Se envía un oficio a la Corte Constitucional, ente que no legisla, ente que no interpreta, lo que hace es cuyas sentencias establece una jurisprudencia sobre el tema del habeas corpus. A mi criterio, este oficio lo que busca es dejar a un lado las responsabilidades de cada una de las instituciones que estuvieron presentes en esta reunión con el presidente de la República. Paso a señalar, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura es un ente que ha demostrado incapacidad y corrupción en la administración del sistema judicial de nuestro país. El Consejo de la Judicatura no podría ser el ente que se preocupe de un problema serio como es el abuso del habeas corpus, ya que, entre otras garantías constitucionales, han sido sus miembros precisamente quienes han hecho muy mal uso de estas garantías. Solo quiero recordarles a quienes nos ven y a quienes nos escuchan de que quien preside hoy el Consejo de la Judicatura, el doctor Fausto Murillo, aplicó los mismos mecanismos al pedir unas medidas cautelares en la ciudad de Babahoyo, cuando precisamente él fue separado de su función como vocal del Consejo de la Judicatura. No podemos pedirles criterios o corrección en la justicia cuando tenemos de vocal a la doctora Barreno, quien también mal usó los recursos de las medidas cautelares, por ejemplo, ante un juez del Puyo, cuando precisamente había un criterio sobre su separación de este cuerpo colegiado. Significa que el Consejo de la Judicatura no ha asumido con responsabilidad lo que les corresponde. Y entonces hoy se envía un documento a la Corte Constitucional a decirles que se les devuelva la supuesta capacidad de sanción a los jueces cuando no lo han perdido. Quiero recordarles que la Corte Constitucional lo que hizo es una interpretación respecto a que el Consejo de la Judicatura actuará frente al error inexcusable, frente a la negligencia manifiesta, luego de que exista un pronunciamiento de un ente jurisdiccional de instancia superior. Es decir, frente al actuar que estamos viendo hoy de los jueces corruptos que están dejando libres a los delincuentes, debía precisamente ser un juez de alzada quien dé un criterio. ¿A quién le corresponde eso? Nada más y nada menos a quien dirige la justicia, a la Corte Nacional de Justicia. Preguntémosle al doctor Iván Saquicela cuántas investigaciones ha hecho jueces de alzada, sea de Corte Provincial o de Corte Nacional, frente al accionar de estos jueces. Luego de esos criterios, que es responsabilidad de la Corte Nacional de Justicia, debe ir al Consejo de la Judicatura, donde es el ente administrativo y, si es el caso, sancionar las faltas disciplinarias. Es decir, están lanzándole la pelotita a otras instituciones. Sí. La fiscalía tiene la posibilidad de investigar a los jueces. Es decir, aquí las instituciones no deben zafarse de su responsabilidad y resolver las inquietudes que tenemos los ecuatorianos.
Vamos analizando cada uno de los puntos para poder ir desglosándolos un poquito y ampliando un poquito lo que usted ya claramente ha dicho. Pero el punto 1 de esta misiva dice que por vía jurisprudencial se aclare el alcance y se delimite el habeas corpus para eliminar elementos discrecionales que den paso a abusas. Yo decía que a mí me parece que el habeas corpus está clarito. Está clarito, el problema no está en la figura del habeas corpus y en la sentencia de la Corte Constitucional, sino en la interpretación corrupta que le están dando determinados jueces, como el juez de Manglar Alto o el juez que acaba de mandar a su casa a alias Junior. No sé qué opinión le merece a usted esto y qué puede hacer la Corte Constitucional frente a este pedido. Totalmente de acuerdo con lo que usted ha señalado, Janet. Primero, la Corte Constitucional no es un ente legislativo. Sus sentencias son de carácter singular, son de carácter individual, cuyas sentencias se convierten en jurisprudencia. Es decir, no puede ir revisando todos los casos que ha resuelto la Corte Constitucional, que tiene que ver en este caso con habeas corpus. La figura del habeas corpus está claramente determinado en nuestra Constitución. Por ejemplo, ¿por qué se aplica el habeas corpus? Se aplica cuando hay detención ilegal. Sin embargo, hay jueces que actúan frente a sentencias ejecutoriadas. La segunda razón que se puede señalar, que el habeas corpus opera cuando hay dificultades sobre la integridad del ciudadano o en este caso de los PPLs. Aquí saltan entonces las responsabilidades. 1. El Estado ecuatoriano, el gobierno nacional, tiene establecido una infraestructura de salud dentro de cada centro de rehabilitación. Habría que preguntarlo. 2. Los informes médicos para que salgan los corruptos, los delincuentes libres, han sido avalados por el Ministerio de Salud Pública. No lo han hecho. Hay pruebas de que eso se está actuando mal. Los jueces, el dato que aplican de manera inadecuada el habeas corpus, son los responsables, es decir, son los jueces corruptos, no son los dictámenes jurisprudenciales sobre derechos que establece la Corte Constitucional. Entonces, aquí, ¿cuál es la responsabilidad? El Consejo de la Judicatura debe preparar, capacitar a los jueces sobre la aplicación de derechos para que estos no sean aplicados a diestra y siniestra en nuestro país. En este caso, lo que se prevé es que la Corte Constitucional les va a devolver la pelotita, porque no creo que tenga nada que definir aquí, ni delinear, ni delimitar, ni definir alcances sobre algo que está claro y que lo que hay es una interpretación corrupta por parte de los jueces que están mal utilizando este recurso. ¿O cuál cree usted que va a ser la actuación de la Corte Constitucional en este caso? Janet, a mi criterio, la Corte Constitucional debe devolverlos y decirles, de paso, ya que le han enviado este oficio, hagan su trabajo, como yo lo señalaba. A ver, si tenemos un juez corrupto como algunos, no podríamos generalizar, pero realmente el pueblo ecuatoriano está cansado de cómo se administra la justicia en nuestro país. Debería la Corte Nacional, uno de los firmantes de este comunicado, que es el presidente de la Corte Nacional, pedir a sus instancias jurisdiccionales, es decir, si el fallo es de un juez de primera instancia, es la Corte Provincial respectiva. Si el fallo es de una sala de Corte Provincial, es la propia Corte Nacional, quienes deberían levantar un análisis sobre el comportamiento de ese juez. Luego de eso señalen si existe esta negligencia manifiesta o error inexcusable, y debería pasarse al Consejo de la Judicatura para que levante el expediente disciplinario, competencia que no ha sido retirada en ningún caso. Y otra institución, permítame, Janet, la Fiscalía, porque en el oficio también hablan de que se les ha quitado el derecho a juzgar el prevaricato. Juez corrupto que coge dinero, que es evidente, ¿a quién le corresponde investigar? A la Fiscalía General del Estado, presidido por la doctora Diana Salazar. Actuemos en derecho como corresponde y no lancemos la pelotita a otras instituciones, porque eso demuestra la incapacidad, la corrupción que está enquistada en las instituciones de nuestro país.
Ángel, para poder ejemplificar, ¿no es cierto? Ahorita se tomó la decisión por parte del juez de Manglar Alto, deja libre a Jorge Glass y hay una apelación por parte del SNAI que está siendo analizada en este momento por la Corte Provincial. La misma Corte Provincial podría decidir sobre esa apelación y además hacer un informe sobre la actuación del juez que luego debe ser usada para tomar decisiones en torno a la actuación de ese juez por parte del Consejo de la Judicatura. ¿Ese sería como el proceso? Correcto. Como usted lo señala, Janet, ese es el mecanismo. Pero antes de eso, la responsabilidad de las instituciones del Ejecutivo. ¿Cómo puede ser posible de que en la audiencia donde se concede el habeas corpus, donde están representadas las instituciones dirigidas por el Ejecutivo, llámese esto SNAI, llámese representantes de la Fiscalía y de las otras instituciones, no digan absolutamente nada, demostrándose en una complicidad? Y después sale el SNAI, en el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, a decir de que el abogado es inexperto. Entonces, ahora queremos juzgar precisamente a los abogados y no decir precisamente dónde está la responsabilidad. Si hay abogados que van como subterfugios jurídicos, es porque hay jueces corruptos. Entonces necesitamos ir a un proceso de limpieza de la función jurisdiccional, empezando precisamente por quienes los nombran el Consejo de la Judicatura. Yo no quiero dejar pasar, por ejemplo, aquel argumento que da el presidente del Consejo de la Judicatura diciendo que el juez que libera a JR fue elegido de un banco de elegibles de la época del doctor Gustavo Yal. Esa es una excusa no valedera, porque quien lo nombra es el actual Consejo de la Judicatura. Si existe un banco de elegibles, tienen ellos el derecho y la capacidad y la competencia para determinar si sirve o no esa persona, ese profesional del derecho. Entonces lanzamos la pelotita de un lado a otro. Y bien lo decía usted, hoy las Cortes Provinciales deben levantar precisamente lo que les corresponde, establecer la responsabilidad de ese juez, levantar el proceso de investigación sobre la sentencia y luego trasladarle no solamente al Consejo de la Judicatura para la acción disciplinaria, sino trasladarle a la Fiscalía, porque esos jueces corruptos deben estar presos. Y aquí entonces tenemos que ir a enfrentar a una estructura mafiosa enquistada en las diferentes instituciones de nuestro país. En el caso de Jorge Glass, ¿cuánto tiempo se puede tomar la Corte Provincial para tomar una decisión sobre la apelación y sobre el informe que debería hacer de una vez sobre la actuación de este juez? Debería ya haberlo hecho. Son 10 días. Miren cómo actúa cuando yo digo un Estado fallido, para no decir otras palabras. Resulta de que opera un habeas corpus que sale en sábado o domingo, pues. Cuando tenemos una cantidad importante de presos con boletas de excarcelación por habeas corpus que hasta ahora no han salido. Algunos de ellos han muerto en las masacres carcelarias, porque para dejarle libre a un PPL con boletas de excarcelación por habeas corpus, debe tener informes, varios trámites e informes de los diferentes centros de rehabilitación. Y resulta que en nuestro país sale inmediatamente en el fin de semana y el Estado ecuatoriano y sus instituciones no dicen nada. Por lo tanto, la Corte Provincial de igual manera, no sé qué espera precisamente, o estamos esperando que fuguen del país quienes hicieron daño a nuestro país, a nuestro pueblo, quienes se feriaron los dineros de los ecuatorianos, y realmente vamos a actuar más o menos como ahora sale el presidente de la Corte pidiendo extradición, luego de que a la cabeza de la corrupción ya lo concedieron asilo político. Entonces, hay una clara demostración de incapacidad, por no decir de corrupción, en las instancias judiciales de nuestro país, para los cuales es inmediatamente necesario
tomar acciones desde los gremios, desde la ciudadanía y desde los medios de comunicación. Una última puntualización, Ángel, y es sobre el punto 2, que dice que se revierta aquel precedente jurisprudencial que impide iniciar procesos de prevaricato con relación a decisiones judiciales sobre garantías constitucionales. Esto algunos juristas con los que he conversado manifiestan que es correcto, que no debería haber ninguna excepción para poder analizar el tema de prevaricato, sobre todo cuando tenemos jueces que salen en redes sociales llenos de cadenas, llenos de anillos, mostrando fajos de billetes de dinero, o que incrementan su patrimonio así como de la nada, ¿no? 9 millones, 10 millones, 15 millones, 12 millones, 1 millón, no sé, ninguno podría tener, si son honestos y si viven de su sueldo, podrían tener unos patrimonios tan grandes, pero si sus decisiones han sido relacionadas a garantías constitucionales, no pueden ser cuestionados por prevaricato. Siendo posible levantar el tema de la sanción por prevaricato, pero no es necesario, Janet, y quienes me están viendo. La Fiscalía General puede actuar por otros delitos evidentes, como usted señala. ¿Cómo puede haber, por ejemplo, enriquecimiento ilícito de la noche a la mañana con grandes propiedades? El establecer que una de las causas es el tema de no poder juzgar el prevaricato es también escudarse la labor de la Fiscalía General del Estado. Hay otros delitos por los cuales se los puede imputar, se los puede investigar a estos jueces. Lo que pasa es de que no queremos realmente asumir con responsabilidad este anhelo y esta petición del pueblo ecuatoriano. ¿Qué esperamos? Les digo a nuestros gobernantes, ¿una reacción popular? ¿Queremos a nuestro pueblo en las calles? Posiblemente el próximo domingo, 1 de mayo, se convertirá en una expresión popular de reclamo. ¿Pero qué esperamos? ¿Que los ecuatorianos pidamos que se vayan todos con una Asamblea Nacional que no responde sino a los intereses individuales de la presidenta? Es decir, estamos cansados de lo que está sucediendo en nuestro país y alertamos precisamente a los gobernantes. Si no actúan, los ecuatorianos entrarán en procesos de reclamo directo por los derechos que tenemos cada uno de nosotros. Una última pregunta, Ángel, y es, especulemos un poquito, no sé qué se le ocurre a usted, ¿por qué la Fiscal General del Estado no firma esta misiva que está con estos pedidos? ¿Por qué no la firma la fiscal? Porque posiblemente entiende su responsabilidad, porque es una lanzadita de pelota a la Corte Constitucional. Es decir, bueno, ahora quieren decir entonces que la culpa es de la Corte Constitucional. Yo no estoy para defender a la Corte Constitucional, a ninguna institución. Pues la Corte Constitucional lo que va a decir, nosotros lo que hacemos es aplicar derecho constitucional y los derechos son progresivos. Otra cosa es su aplicación. Y en función de eso, precisamente la Fiscalía, posiblemente la señora fiscal, sabe que no es ese el mecanismo. Es por un ganar tiempo o echar culpables y no de una vez por todas asumir la responsabilidad que tienen cada uno de ellos. Que si llegaron a ese puesto es para trabajar. Caso contrario, como yo he planteado, debería empujarse el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura, llamarle al presidente de la Corte Nacional, que no haga show con los temas que no es posible, como la extradición, luego que hay un asilo político, y resuelva cuántos casos de casación y cuántos recursos de revisión están 2, 3 años en la Corte Nacional. Actuemos de manera adecuada, cumpliendo la responsabilidad que corresponde a cada institución. Gracias, Ángel Horna, por estar esta mañana con nosotros en Visionarios analizando este tema de coyuntura que en este momento pues pone a todo el mundo a comentar y a dar su opinión sobre lo que está sucediendo, dejando de lado otros temas que pues también todavía están vigentes y que merecen también ese análisis por parte de los distintos expertos. Gracias, Ángel, y bueno, pues veamos qué es lo que sucede y qué es lo que pasa para pues seguir por lo menos analizándole y contándole a la gente distintos elementos que pueden alimentar su opinión. Gracias y que tenga un buen día. Muchísimas gracias a usted por la invitación.